Muchas gracias. Eh, hablar de China hablar de China hoy en día y hablar de Rusia es algo muy complicado en el sentido de que cuando abordamos nuevas fuentes hay mucha desinformación en el terreno y lleva mucho tiempo. Por eso, permíteme que también es importante que se apoye este tipo de medios por el tiempo que conlleva cotejar datos. No solamente es encontrarlos, sino cotejarlos. Bien, además, como sería obligatorio en los canales de difusión financiera, yo quiero hacer una primera descarga de responsabilidad, atendiendo también a posibles primicias que va a haber en el mundo financiero. Hay mucha consternación por la posible entrada de China en una crisis, una recesión importante. Hoy me comentaba Francisco, un amigo, que si China está muy lejos, a nosotros financieramente, ¿qué nos va a importar? Bueno, pues tenemos que entender que hoy en día todos los bancos, que son las herramientas de cada sistema financiero, adquieren deuda o adquieren colaterales de otros bancos. No sé la demografía del público del canal, pero tenemos que recordar que en 2008 una crisis hipotecaria en Estados Unidos se convirtió en una crisis global porque bancos tenían activos en otros bancos. Eh, tenemos que saber la evolución económica histórica de China pasa de una economía agrícola a una industrial, y de la industrial, o sea, de ser la fábrica del mundo, ha pasado a mantener su economía con un crecimiento en el mercado inmobiliario, y que ahora por un exceso de oferta lo que se produce es una deflación, que sería lo contrario a la inflación, es decir, una bajada de precios. ¿Qué es lo que eso significa? Que eso te va a afectar a una balanza de pagos. Lo importante en una economía no es que ni que vaya muy mal ni que vaya muy bien, es que vaya equilibrada. Y esa balanza de pagos va a afectar a la importación y exportación. Podemos recordar que hemos descubierto durante la invasión rusa de Ucrania que el trigo venía de Ucrania y que el gas venía de Rusia. Bueno, pues si China entra en crisis, recordaremos, o nos harán recordar a la fuerza, que cómo hemos desindustrializado Europa para pasar a fabricar en China, y China ya está fabricando en África. Cuando nosotros mirábamos al futuro, que era China, China ya miraba a su futuro, que era África. Por lo tanto, China entraría en un riesgo país, en un riesgo de crédito. Eso afectaría al yuan y al par de divisas yuan-dólar. Todo el comercio mundial está dolarizado. Por lo tanto, afectando ese par de divisas, todo sería un efecto dominó. Si durante la crisis hipotecaria en 2008 no teníamos mucha información por parte de las entidades financieras, imaginaros qué información tenemos de los grandes conglomerados chinos, del Banco de Importación y Exportación China. Nada, no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a ver durante esta presentación que podría afectar tanto a los futuros planes de China como a los planes actuales. Y bueno, no quiero adelantar mucho más de la crisis, me gusta más datos que ser un poco hacer de pitoniso, así que vamos a empezar. Antes de nada, yo quiero poner en contexto la dimensión, la dimensión que supone hablar de China. Hoy vamos a hablar de China en África, pero un proyecto que era la Ruta de la Seda, que intentaba ser poner el cordón umbilical de un nuevo continente donde China sería el centro de Eurasia, ya se extiende a través de otros proyectos a todo el hemisferio sur, tanto por rutas marítimas como podríamos hablar de Latinoamérica. Si podemos acuñar ya el término collar africano de China, como todas las cadenas de puertos, la cadena de puertos que ya tiene China en África, en Latinoamérica podríamos hacerlo exactamente igual, lo publicamos en la revista Ejércitos, una cadena de satélites para dominar todo su lanzamiento y toda su exploración espacial, y aparte toda esa información con esta guerra que entramos con el 5G y con el control de la información. China en realidad no hace nada nuevo que no haya probado sobre su territorio de una u otra manera. Entonces, tenemos una economía global, una gran potencia global, que además Xi Jinping abraza un nuevo leitmotiv, lo mismo que lo hizo Mao, lo que hizo Deng Xiaoping. Cada presidente chino abraza un estandarte por el que abanderar su presidencia, pero ahora Xi lo puede hacer desde un modo vitalicio, ¿vale? Y abraza el sueño de China, una China global que tendría un plan que concluiría
en el centenario de la República de China en el año 2049, ese rejuvenecimiento. Pero no podemos olvidar que China no es solamente el Partido Comunista. A mí me gusta llamar la atención por un ejemplo que veremos durante la presentación, porque tenemos que hablar de una masa de consumo. Los posibles retos que China tenga no son solamente las potencias extranjeras ni la geopolítica, sino también su mercado interior. Tenemos una masa, una población que está acostumbrada a crecer en 2 dígitos durante décadas. A esa población tú no la puedes disgustar o enfadar de un día para otro, ¿no? Eso sí lo sabe, y por eso él abraza este nuevo proyecto, que sería, por ejemplo, la Ruta de la Seda, eh, que es faraónico. Bueno, faraónico se queda corto. Tenemos que entender que China cuenta con una ventaja fundamental a la hora de operar, es lo lentas y caras que son las democracias. Por eso lo podemos ver en Europa, lo difícil que es operar en Europa cuando tenemos muchas docenas de democracias, cada una intentando pelear por sus intereses nacionales. Eso también lo podemos ver en Naciones Unidas, organizaciones supranacionales con entidades que cada una lucha por su interés nacional. Es muy complicado. Por lo tanto, sistemas que podríamos, como se ha llamado el socialismo con características chinas, que esto ya viene de lejos, pues sí, realmente Xi lo que aboga es por un control más férreo que lleve a una economía. Esa economía es el desarrollo, el bienestar y la paz. China ve ahora mismo el desarrollo, la solución a los conflictos, a la paz, a través del desarrollo económico como el centro, y eso está por delante de los derechos humanos, ¿no? Y también tenemos que entender que Xi es un presidente muy fuerte, equivalente a la fuerza que pudo tener Mao. Bien, también tenemos que ver que cuando nosotros estamos pensando en infraestructuras, cuando nos sorprende los proyectos que realiza China a nivel de construcción, de poner ladrillos, en realidad China ya ha pasado ese nivel, ese escalón, y él está viendo no solamente qué materias primas va a obtener de África, sino que quiere formar un mercado de consumo, porque ahora en este nuevo tiempo, ¿a quién le va a vender China? ¿De acuerdo? La siguiente diapositiva me gusta mucho porque tenemos que poner las cosas un poco al revés. Nosotros cuando abrimos un mapa mundi, lo que vemos es, ¿qué vemos? España en el centro, la identificamos muy rápido, pero bueno, esto sería un mapa mundi visto desde la traducción nos puede llevar al país de en medio o al centro del mundo, que eso es lo que sería China, y además le damos la vuelta. Esto es un típico truco que te hacen en una escuela, cuando yo vivía en Japón, en la escuela, para que tomes un poco referencia de dónde estás, ¿no? Y el truco era darle la vuelta a un mapa mundi que se hiciera en Asia y ahora busca tu país, ¿no? Bueno, pues yo como español más o menos no estaba acostumbrado a buscarme en los extremos, y mis compañeros suizos lo pasaron muy mal para encontrarse, ¿no? Entonces tenéis que ver lo complicado que es poder llegar a las ideas, estudiarlas, cotejar. Y, por ejemplo, este proyecto global de la BRI no se trata en que nosotros entendamos a China, se trata que entendamos cómo China ve el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Para poner de relevancia lo importante que será China. Bien, estamos hablando de esta nueva ruta de la seda, la Belt and Road Initiative. Pues bueno, se trata de conectar toda Eurasia con líneas que faciliten el comercio, que lo desarrollen. Obviamente, China mata 3 pájaros de un tiro con este proyecto. ¿Por qué? Establece nuevas relaciones, nuevas alianzas, diversifica los riesgos de comercio con Estados Unidos, incluso con aliados que puedan perder relevancia internacional, véase Rusia, diversificación, etcétera, etcétera. Es una máxima económica, diversifícate para reducir riesgos, y obviamente quiere que su ruta sea el centro y por lo tanto China sea esa representación. Esta ruta tiene, pues también tiene problemas, no solamente tiene ventajas, pues por ejemplo, mercados, bueno, pues por ejemplo todo el sureste de Asia, Myanmar, Camboya, pues se traslada esa burbuja inmobiliaria, se realizan con la presencia china, se extienden también las tríadas. Entonces, es un proyecto muy grande y como todo tiene muchos, es un dado con muchas caras. Bien, esta, es- este proyecto es tan grande y al final el sueño de Xi es el sueño de una China global, se extiende
Y donde ha tenido más éxito, estos mapas siempre son difíciles encontrarlos actualizados porque se cambian, se van actualizando constantemente. Por ejemplo, no encontraréis, si yo reto a cualquiera yo os agradecido si me lo manda, un mapa donde vengan todas las infraestructuras y intereses y proyectos y relaciones económicas o presencias de China en África. Hay que cogerlo por separado. Yo no he conseguido encontrar un mapa que albergue tantísima información. Y al final la ruta de la seda ha crecido tanto que tenemos que incluir ya a Latinoamérica porque también sigue esa estrategia de puertos que le ha funcionado muy bien en África, la salvaguarda de sus rutas marítimas y sobre todo África ya es lo que mejor le ha salido de su experimento, de ese proyecto a China. Cuando hablamos de China y África, tenemos que entender que en las últimas 2 décadas tanto el comercio de África a China como de China a África ha aumentado. Es decir, la relación ha prosperado en ambos sentidos. Es una autovía, o sea, el comercio internacional ha crecido para los dos. Pensemos, ¿qué necesita China? China necesita recursos, necesita una masa de consumo, que cuanta mayor nivel de poder adquisitivo tenga esa masa de consumo, mejor le podrá vender China. Y que además tiene mucha experiencia en un desarrollo rápido. Se puede poner como ejemplo y poner que ha pasado de superar el sistema feudal a una sociedad tecnificada e industrial, llegando a una curva de tecnología que desea rivalizar con Estados Unidos en 3 décadas, 4 décadas, 5, depende del timeline, al final en muy pocas décadas. ¿Y África qué es lo que tiene? Le falta infraestructura, le falta capital, tiene abundancia de recursos naturales, por lo tanto, se ve como aliados naturales. China también necesita hidrocarburos y minerales. Necesita no ralentizar esa economía tan rápido que ha ido creciendo. Pues es molesto crecer al 12 y ahora estar creciendo a un 5 o un 6. Es molesto. Los países europeos no crecemos a esa velocidad ni de broma. Las relaciones China-África son antiguas. Es decir, en los 70 Mao ya comenzó con líneas férreas entre Zambia y Tanzania con inversiones de más de 500 millones de dólares. Con la muerte de Mao, Deng Xiaoping ya quiso no solo exportar si con Mao Zedong se quería exportar la revolución, con Deng Xiaoping lo que se quería era exportar el comercio. Se quería hacer una herramienta fundamental de desarrollo, el comercio, que fue cuando se dijo que ser rico no era malo, y a nosotros los europeos nos explotó la cabeza cuando en el sistema marxista-leninista pues se decía que la riqueza era buena. Y es lo mismo que cuando nos ha explotado la cabeza cuando el mismo Xi inauguró el foro de Davos diciendo que el liberalismo económico era la clave. Entonces, bueno, es un sistema muy, muy, muy particular. Bien, ¿qué destacaría yo de la infraestructura china en África? Sin duda alguna, el collar africano de China. Es una cadena que China ha construido 61 puertos comerciales de los 231. Yo lamento mucho hablar de África como si fuera un país. Son muchos países, pero la presencia es masiva. Si habláramos de la crisis de Níger, estaría China. Si habláramos de Gabón, estaría China. Siempre va a estar China presente y podemos ver un ejemplo rápido al final. ¿Por qué? Los puertos son el candado, la llave de la entrada y salida de las exportaciones. Son la proyección de su futura fuerza naval. Ya tenemos una base militar en Djibouti, pues los puertos de aguas profundas que tengamos en la costa atlántica son una futura proyección de esa fuerza naval. China siempre ha criticado mucho la estrategia de fuerzas navales de Estados Unidos en el extranjero. Bueno, pues ya tenemos la primera en Djibouti, que es un país muy chiquitito y todos se espían unos a otros con sus bases. Allí tiene base en ese estrecho tan estratégico todo el mundo. Y además su armada tiene muchísima presencia en el sur de África y en todo el Golfo de Guinea, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué? Porque además China tiene un modelo que se llama Port Park City Model. ¿Qué significa? Que cuando tiene un puerto, busca un puerto seco. Es decir, todos aquellos países que no tengan acceso al mar, China establece las infraestructuras, crea un puerto, crea un parque industrial
pues si es de pesca, si es de salida de mercancías por vía ferroviaria, y además pone pues una ciudad o instalaciones para sus expatriados o trabajadores. Es decir, y puedes tener distintos puertos secos que te lleven a un puerto. Tiene esa estructura. Esto ya lo ha hecho en toda la costa de China, en toda su costa este. Sabemos que la parte desarrollada de China sería todo el este, toda su zona costera, y la parte interior está más subdesarrollada. Bien, pues tendríamos sus cadenas de puertos que protegen sus futuras, ahora veremos, todo el tráfico de navegación, más de 10.000 kilómetros de vías férreas. Hay muchos proyectos de ferroviar toda África y es muy grande. Y esto se hace a través de los conglomerados estatales chinos, que son empresas gigantescas, entramadas, son el equivalente a los Keiretsu en Japón y son empresas muy difíciles de auditar a nivel interno y a nivel externo es prácticamente imposible. ¿Por qué los puertos son importantes? Porque el 90% del tráfico mundial va por barco. Ahora no solamente hablamos del tráfico de mercancías, sino de la lucha por los cables submarinos, la conexión, la conectividad, el lugar estratégico en una aldea global, lugar estratégico de los estrechos. Esas grandes empresas manejan presupuestos de billones. Una empresa, un conglomerado asiático puede ser, un conglomerado chino puede ser manejar economía de país sin ningún problema, y son cientos. Hay 500, de las 500 empresas listadas, son muchísimos y día a día van saliendo y son tamaños gigantescos. El Banco Industrial Comercial, de importación-exportación, son ramas del Partido Comunista y, y son gigantescos, son economías por sí solas. Para que veamos, hay una relación entre ambos, entre todos los países de África y China. Hay una primera visita de Xi cuando Xi toma el poder en 2012. El 2013 ya está en África. Pretende repetir el modelo de Angola. Históricamente ha tenido mucha presencia en Angola, es donde tiene más inversiones y es donde le ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Grandes relaciones. China busca países que primen la estabilidad, entre comillas, no quiere interferir religiosamente, étnicamente o políticamente, él va por el negocio, pero sí entiende que si un dictador mantiene el país estable y hay comercio, ese país es tan bueno como otro, no hay ningún problema. No se priorizan los derechos humanos, sino el comercio. Se está hablando muchísimo de la trampa de deuda. Ahora tenemos la narrativa occidental, la narrativa europea, la narrativa asiática, es decir, cómo filtramos la información y cómo la analizamos. Pues desde Asia se habla bueno, desde Occidente hablamos de una trampa de deuda. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos el caso de Sri Lanka. Eh, China lo que hace es presta dinero al gobierno, le compra deuda y por lo tanto ese gobierno le tiene que devolver la deuda a China. Si ese gobierno por cualquier motivo no le devuelve ese préstamo, pues China tiene unas cláusulas que quien han visto esos contratos dicen que son muy abusivas, tanto como que, por ejemplo, Sri Lanka ha perdido el control de su puerto durante 90 años. Es decir, por no poder cumplimentar esa devolución de la deuda, China controla el puerto por 99 o por 90 años. Es decir, ese puerto ya no es de nacionalidad de Sri Lanka, es chino. Eh, y claro, a partir de ahí se han visto buques de satélites de comunicaciones en mitad del Indo-Pacífico, ¿no? Por lo tanto, a eso se le llama la trampa de la deuda. China entra, como digo, con una diplomacia people to people, ¿vale? Que es gente a gente. Estos grandes conglomerados no solamente llevan trabajo, llevan clases de chino, llevan la diplomacia del ping-pong, que es algo que se utilizaba desde Nixon para trabajar las relaciones en la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Se fomenta el deporte, etcétera, las relaciones, la cultura, se financian museos, se financian artistas que sean capaces de representar desde un punto de vista africano la cultura china. Todo eso es poquito a poco. Tenemos que entender que los plazos de tiempo en Asia son diferentes. No tenemos transparencia. Por ejemplo, si analizamos de los 10, 12 tipos de contratos básicos que los grandes bancos de importación y exportación chinos realizan, pues ya podemos ver contratos en Ecuador tan sencillos como yo te doy financiación y tú me pagas esa financiación con recursos, con materias primas, con petróleo. Es sencillo. Esas relaciones de materia prima
y de anotaciones en cuenta se hacen a través de terceras empresas, el conglomerado se extiende un poco más, es más difícil de auditar, pero la simplificación del comercio es ese. Y además, en el análisis de esos préstamos vemos que la mayoría son para África y luego Latinoamérica. Los datos. No hay país africano donde China no tenga inversión. Tenga inversión, relación comercial o acuerdo. El que vemos más destacado es Angola. Buscaríamos reproducir siempre el modelo de Angola. Si ha funcionado, pues seguimos con eso. Este sería más o menos el esquema, sería el esquema donde yo representaría tanto las herramientas como la estrategia que se aplica al unísono y sería por capas. Tendríamos, África necesita un capital, salen unos recursos, se crea, China fomenta un canal de consumo y tendríamos acuerdos comerciales, esa diplomacia pueblo a pueblo, people to people, tendríamos acuerdos de seguridad. Os garantizo que durante la pandemia del COVID, China ha ayudado a más de 150 países y la narrativa del sueño chino ha sido que China ha sido el salvador del mundo en la pandemia del COVID y hay totalmente, ni Naciones Unidas ni la Organización Mundial de la Salud ha conseguido tener ni información de datos de mercados chinos. Es decir, la narrativa es China ha ayudado al mundo y efectivamente tenemos testimonios por todo África de la ayuda tanto en vacunas como en cualquier tipo de apoyo sanitario. Acuerdos de seguridad. Lo más normal es que China diga que quiere una estabilidad bélica, que no exista conflicto para que el comercio se pueda desarrollar. Siempre suelen ser donaciones de material de seguridad, escudos antidisturbios, cascos, porras, pero conforme crecen las relaciones, tanto el intercambio de oficiales en las escuelas de oficialidad africanas como en las chinas se multiplican y el comercio de armas también. Veremos luego un gráfico sobre el comercio de armas y la presencia de seguridad. Y muy importante son las estructuras debajo del ABRI o simplemente como nuevos tratados que no serían zonas económicas especiales que llama China en sus zonas costeras, sino zonas de exclusión particular que tendrían diferentes características. Pero aquí sería un tándem entre conglomerados, financiación a largo plazo, infraestructuras. Ojo, algo muy importante en la construcción de infraestructuras es que no solamente nos importan infraestructuras que hayan sido construidas por China, sino nos importan las que son operadas, financiadas y las que tienen participación. Tú puedes construir un oleoducto, llevarte el 37% del oleoducto, puedes gestionarlo, puedes financiarlo y en cada una de esas facetas tú vas a sacar inteligencia militar. Así de sencillo. Si tú tienes un puerto, tú sabes qué barco entra, qué barco sale, qué tráfico de contenedores tiene, qué grúas tiene, qué profundidad, etc. Es decir, en distintas de las facetas a la hora de construir o gestionar una infraestructura clave, hidroeléctricas, portuarias, ferroviarias, estás teniendo información de inteligencia válida tanto en la inteligencia económica como en la militar. Puertos. Yo no me canso de ver un mapa donde solo son puertos, desde Sudáfrica hasta el Mediterráneo. Ya digo que esta presentación se podría alargar porque gran parte de los puertos europeos, Bilbao, Valencia, Pireo, ya son chinos. Es decir, la joya, la corona del Mediterráneo es el Pireo griego. Para que veáis, Grecia ha bloqueado informes de derechos humanos contra China en Naciones Unidas. Como un país europeo, como la cuna de la cultura clásica, niega un informe de derechos humanos en lo bloquea. Bueno, pues es que pues a la hora de tener un puerto nacional tuyo que domina todo tu tráfico marítimo, pues quien sea dueño del puerto va a tener opinión y voto. Aparte de que China ya tiene instituciones, lobbies y personal haciendo una política pro-China en Europa. Eso no es ningún secreto. Los puertos son importantes por eso, tanto por los candados del comercio como por este modelo Port Park City Model, que puerto, parque, ciudad, que lo que te dice es la extensión que va a tener tierra adentro. Y
Y si tenéis mayor presencia, tienes más puertos, tienes más presencia naval, China también trabaja en una zona gris con sus flotas pesqueras chinas, que son ciudades flotantes que van esquilmando los recursos. Eso lo hemos visto en toda la costa de Latinoamérica, en Algeciras hace unos días, creo que fue por Chile, México siempre, por las costas de Corea, en Japón exactamente igual. Bueno, pues son milicias que trabajan en la zona gris, que son tanto esquiman recursos, como tienen preparación paramilitar, como que dan información. Si quisiéramos listar todas las infraestructuras portuarias, qué conglomerado las hace, qué operaciones tienen, pues son bastantes. Son bastantes. A veces es con un tanto por ciento de la financiación, otras con el 100%, depende muchísimo. Si quisiéramos ver qué países ya tienen lo que son zonas económicas de cooperación internacional especiales, que son diferentes, pero es un modelo parecido a las zonas especiales chinas. Bueno, pues Tanzania, Zambia, pues Nigeria, Sierra Leona, y todo esto está desactualizado porque Mauritania también tendría aquí y habría muchos, hace referencia a puertos ya más maduros. Pero China no se queda solamente en el tema de puertos. También es sabia. China ha realizado sus grandes proyectos, tiene muchos conflictos territoriales, aunque China siempre parece que entra como un ángel salvador que vende a su manera el sueño americano y que no es un país que establece conflictos, pues tiene conflictos territoriales, como sabemos, como Taiwán, con la India, con otros países, por ejemplo, en todo el Indo-Pacífico, pero es que además tiene conflictos territoriales por el agua, es decir, los grandes ríos que tienen más recorrido por China, al final son los que riegan el Mekong, el Brahma Sutta, riegan el Mekong, el sudeste asiático, riegan la India, y esos ríos se controlan con la garganta, con la presa de las Tres Gargantas y con otra presa que está realizando que regulará el tráfico de agua a la India, que es 10 veces más grande que la presa de las Gargantas. Es decir, China está en la guerra del agua hace mucho tiempo y de ahí su interés en todos los proyectos hidroeléctricos. Guinea-Bissau, Ghana, Nigeria, Gabón, Congo, Kinshasa, Botswana, o sea, Mozambique, Zambia, Etiopía, Sudán. O sea, ahora mismo la presa de Etiopía está controlando el flujo de agua en Sudán y Egipto y eso está elevando las tensiones y ya hemos podido ver y cotejar sistemas de misiles tierra-aire en lo alto de la presa en Etiopía. Es decir, el agua es algo a tener en cuenta. No sé si voy muy rápido, es mucha información. Va- voy a utilizar este huequillo que me has dado para... primero preguntan, no sé si se podrá o no, que quieren tener acceso a esta presentación. No sé si quieres mandarlo, pero bueno, que eso Sí, es lo sí, que... no os preocupéis que haremos un PDF para Descifrando la Guerra y será descargable, no hay ningún problema. Y otra cuestión que iba a decir es recordarlo de nuevo las suscripciones, que estamos ahí a punto de llegar a las 440 en Twitch, que hoy no está Edu para hacer el recordatorio, pero bueno, estoy yo, y que eso, que tenéis varias formas para suscribiros aquí en Twitch. Una es a través de Prime, de Amazon Prime, que como sabéis ya lo hemos dicho muchas veces, si tienes Amazon Prime tienes una suscripción gratuita para el canal que tú quieras, que puede ser el nuestro, que nos viene muy bien. Otra es pagar por la suscripción, como hace la gran mayoría de la gente, o regalar suscripciones, ¿no? Que tenemos aquí un podium especial, ¿no? Con Village, como no, liderando, ¿no? el podio de las suscripciones regaladas. Y bueno, que cualquiera de las tres formas no nos ayuda, evidentemente no vamos a exigiros, pero bueno, que sepáis que
que estas suscripciones, además de las suscripciones en la página web, son las que nos ayudan a crear este contenido, a invitar a gente como Felipe a hablar sobre China, sobre Gabón, sobre cualquier parte del mundo. Así que muchas gracias ahí también, Javier, por la suscripción. Le he recordado que tenía que renovar el Prime, porque el Prime se caduca a la de un mes, así que es posible que penséis que estáis suscrito con Prime, pero en realidad igual no lo estáis porque se ha caducado. Y bueno, dicho esto, que estaba siendo muy interesante, Felipe, ahora te dejo continuar, pero bueno, que a mí también personalmente me fascina, ¿no?, el mundo de las redes portuarias que está desarrollando China en todo el Indo-Pacífico y en África también, no le damos igual la importancia que tienen los puertos, ¿no? Y básicamente miden o pueden medir la salud económica de un país, ¿no? Porque de ahí se exporta y se importa todo, y como ha dicho Felipe, es el 90% del comercio mundial va por el mar y pasa por los puertos, ¿no? Entonces muchas veces no prestamos atención a algo como tan ajeno como a un puerto, y eso es de suma importancia, porque al final también China utiliza sus puertos comerciales pues para reabastecer a buques de guerra que están realizando misiones de patrullaje en tal país, o están realizando misiones de antipiratería en las costas de Somalia, ¿no? Esos buques se tienen que reabastecer, se tienen que reparar en caso de que sea necesario, y China utiliza muchas veces los puertos comerciales que opera o que administra para ello. Y además esto es una hipótesis, ¿no? No es nada que vaya a suceder, o que esté sucediendo, mejor dicho, pero bueno, también es posible que esos puertos comerciales sean utilizados en un futuro para instalar una base naval, ¿no? Por ejemplo, se está hablando mucho de Emiratos Árabes Unidos, que se está construyendo una instalación militar en el puerto, bueno, no recuerdo el nombre, pero que China estaría construyendo esa instalación militar en un puerto emiratí. Entonces, es posible que si la situación geopolítica mundial se deteriora en un futuro, Pekín busque tener esa red portuaria y además red de bases navales, y para ello le vendrá muy bien pues operar esas instalaciones portuarias. Otro claro ejemplo que se habla mucho es el puerto de Gwadar en Pakistán, que forma parte también del corredor económico China-Pakistán, de la nueva ruta de la seda, y es posible que en un futuro ese puerto sea utilizado por China por una base naval. Ya digo que todo esto de momento son hipótesis, no hay nada en claro, pero al final China siempre tendrá ahí la posibilidad, ¿no?, de utilizar esa carta. Siempre va a tener el trabajo hecho de administrar, operar o comprar directamente puertos alrededor del mundo, y luego en un futuro, si fuera necesario, pues utilizarlas como una base naval. Y otro punto interesante, ya te dejo continuar, Felipe, es que lo que ha comentado, ¿no?, de que no son solo puertos, son también pues parques industriales, son zonas de libre comercio, o parques tecnológicos, etcétera, etcétera. Vamos, que China no solo construye o opera un puerto, sino que es toda una infraestructura que va más allá de ahí, ¿no? Entra incluso al propio país, y además esas infraestructuras luego son utilizadas para exportar o importar productos chinos o productos africanos. Y otro ejemplo que se suele utilizar mucho para esto es Etiopía y Djibouti, ¿no? Etiopía cuenta con una gran presencia china en parques industriales, pero claro, ¿cómo se exporta esos productos que fabrican ahí las empresas chinas? Pues a través de una línea ferroviaria que conecta pues los polos industriales etíopes con el puerto de Djibouti, y de ahí se exporta al resto del mundo, a Europa principalmente. Y lo mismo con las materias primas que necesita China. ¿De dónde sale no sé, cualquier materia prima que necesita? Ahora no me viene ninguna a la cabeza. Cualquier materia prima que necesita China, por ejemplo, de la República Democrática del Congo, pues para ello necesitas infraestructura para sacar, ¿no?, del país esa materia prima y llegar a China. El litio, por ejemplo, eso es. Y todo eso forma parte de la nueva ruta de la seda. Si se construye una línea ferroviaria en Etiopía, pues es posible que China también tenga un interés más allá de hacer negocio y de mejorar la infraestructura de los países. Entonces, bueno, he dicho esto, que tenía ganas de decirlo. Felipe, te vuelvo a dar la palabra para que continúes. Es, es que es extremadamente importante lo que comentas. Estamos muy acostumbrados a una serie de servicios
la industria marítima es muy opaca, poca gente, todo el mundo sabe seguramente más de Tesla que de Musk o de Evergreen o de muchas grandes empresas contenedoras. El mercado marítimo, el transporte marítimo es bastante opaco, es complicado y no somos conscientes de todo lo que no se puede transportar por avión. Y, por ejemplo, este verano yo estaba en Santander y hay 4 o 5 ferries cocheros que le llaman. ¿Qué quiere decir? Pues de ferries que entran con coches 5 veces a la semana. Es decir, todo el mundo que mueve un coche lo mueve por barco, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Em, como yo entiendo que Descifrando la Guerra, de Political Room o Sin Sahel, todos intentamos hacer un poco la política exterior algo más en las noticias cotidianas y aunamos esfuerzos, tú no te preocupes, yo os doy la... ¿Por qué nos preocupan tanto? El mes que viene o en octubre, no lo sé, saldrá publicado un reportaje precisamente sobre los RORO. Te voy a dar el ejemplo y tú miras el paralelismo sobre el uso de puertos para uso militar. Los RORO son ferries roll-on, roll-off que utilizamos, por ejemplo, las Islas Canarias o el ejército, la Armada Española ha comprado el buque Isabel son grandes buques, ferries que transportan y dejan vehículos, ¿no? Bien, desde el año 2017, China con la reestructuración de su Ejército Popular de Liberación, obliga que toda industria naval china que fabrique estos barcos lo tiene que hacer cumpliendo ciertos estándares militares. Eso implica que necesitan mayor estabilización, necesitan mayor ventilación y rampas para poder desembarcar blindados anfibios para una posible invasión de Taiwán en 2 horas de recorrido. Estos RORO implican un gasto de 30 millones de dólares versus un buque de la clase San Antonio que es 1,2 millones. No tienen guerra antisubmarina ni grandes defensas, pero son perfectamente útiles y totalmente dispensables para un tránsito de 2 horas, que es lo que tardas hacer de la costa china a Taiwán. Estas rampas son desmontables y además estamos aburridos ya de ver imágenes satélite con ferries civiles participando en maniobras militares. Cuando hablamos de una zona gris es qué complicado será abatir o destruir un ferry civil aunque sepamos que tiene blindados chinos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perder tiempo, cotejar datos, mientras que China ganará muchísimo tiempo. ¿Por qué China no atiende a derechos internacionales? Pues está utilizando embarcaciones civiles para uso militar. Bueno, eso creo que no hay ningún tratado que no lo prohíba. Entonces, si pensamos en un puerto de aguas profundas, ¿tenemos alguna duda de que ese puerto tendrá una doble utilidad y esa vía férrea tendrá una doble utilidad? Pues no, ninguna. Es decir, eso está muy, muy, muy claro. Bueno, continuamos. Mirad, la siguiente diapositiva, que pongo un mapa solo con los ideogramas, con los kanji, con los ideogramas en chino, es como un aviso navegantes de que no nos pueda la vorágine de retuitear o de soltar información o de hacer eco de una noticia cuando el tuit no tiene información, no tiene fuente, no está bien cotejada. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no sabría decir si esa foto es de proyectos chinos realizados o de deseos de proyectos futuros chinos. Entonces, eso en un titular de Twitter puede informar o desinformar muchísimo. El mapa de la izquierda, el de Chinese Investment Office in Africa, desde el 2010, en 10 años ha crecido muchísimo. Eso os da una idea de los puntitos en el 2010, de lo que había. Y el de la derecha es una futura proyección de líneas férreas, siempre difícil de cotejar. Esta es una imagen que ha rulado muchísimo, pero siempre difícil de cotejar. Bueno, en el sur, líneas férreas importantes. Bueno, ha sido todo lo que está cerca de Djibouti y Sudáfrica. Bueno, pues si te hubiera Djibouti, Addis Abeba, Light Rail, de Abuya a Kaduna, en Kenia, en Tanzania, Zambia, que es desde el 76, que comentábamos, antiguo. Y como veis, son
cientos y cientos de kilómetros, poquito a poco. Le quedan muchos proyectos. También China tiene proyectos de restauración de vías. Está viendo algo en la ruta de Bamako a Mali, a Mauritania. Pero bueno, el siguiente mapa es un deseo que siempre se ha expresado de estos grandes proyectos de unir la transafricana, pues sería de norte a sur para eso, hacer grandes autovías, grandes carriles grandes líneas de transporte. Si al final lo veis, coinciden mucho con las rutas migratorias que ya existen a día de hoy de inmigración. Es decir, coinciden bastante por motivos obvios. ¿Solamente recursos y materias primas? Pues no. Si vemos la diapositiva de la industria militar y seguridad china, en África China ya trabaja con empresas de seguridad, con empresas militares de seguridad, digamos contratistas militares, empresas de seguridad, sería un nivel inferior. En términos de uso paramilitar, los paramilitares o contratistas militares pues serían ejemplos Wagner, ¿no? Y en este caso China tiene de ambos tipos y también exportación de armas. China es un gran exportador de blindados y de fusilería, de armamento ligero. Esos acuerdos comerciales entre oficialidad que se daban como simples acuerdos, ojo, sirven mucho para dar feedback. Una vez que se han vendido armas, se puede, esa gente que ha practicado con esas armas se puede dar feedback. Se habla que tiene que funcionan bien la fusilería, que los blindados van de aquella manera, pero bien, y que la aviación no funciona ni a patadas. Bueno, eso es algo que no lo quiero decir muy alto, que han tenido muchos problemas con repuestos, sobre todo en países que se le ha vendido algo en África. Lo quiero decir con la boca pequeña porque aún estoy investigando esos problemas, pero sí hay información al respecto. Y luego hay un feedback de esa industria, es decir, bueno, esa artillería funciona, no funciona, da problemas, el aprendizaje es lento, es rápido, todo eso también es información. En términos de seguridad, pues bueno, Djibouti sería el exponente de esa presencia, boots on the ground, devota y presencia militar china. China también participa en misiones de Naciones Unidas en Sudán. Ha tenido muy malos resultados porque han sido atacados y han tenido heridos y no han sabido contener la situación. Pero sí, se han involucrado dentro de Naciones Unidas como cascos azules precisamente para ir adquiriendo mayor habilidad en el combate. Eso lo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de China, en el caso de Japón. No tienen experiencia de combate real. Bueno, yo que diría que la mayor, esto no se trata de ser otanista o pro-chino, la ventaja que tienen las tropas americanas es haberse muerto mucho y morirse bien o morirse mal. Es decir, quien sea aficionado a las técnicas de primeros auxilios en combate saben que los manuales de primeros auxilios en Estados Unidos cambian cada 6 meses precisamente porque se actualizan en función de cómo muere la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Los japoneses no tienen experiencia en combate de la Segunda Guerra Mundial, los chinos no tienen una experiencia real. Bueno, pues estas pequeñas compañías, estas pequeñas programas en Naciones Unidas son pasitos más cercanos a la realidad sobre el terreno. Y cuando hablábamos de la importancia de los puertos, la inversión en millones también nos dice la posible futura capacidad de ese puerto de ser una nueva base naval. Hay mucha preocupación por el Comando Sur de Estados Unidos de establecimiento de una base en el Atlántico, por el Golfo de Guinea o por Mauritania, sobre todo en uno de esos puertos profundos. Un caso, sobre todo para ponerlo un poco visual, que sacamos en Political Room, que a priori no tiene mucho impacto internacional, pues sería lo que significa la masa de consumo en China. Es decir, en la medicina tradicional china se utiliza el ejiao, que es una vaselina creada a partir de la cocción de la piel de burro, y por lo tanto
al pasar de una industria que decíamos al principio a una economía agrícola a una industrial, los burros se redujeron, lo mismo que en Europa, pero en África todavía eran relativamente abundantes. Tengamos en cuenta que todavía se utilizan para la agricultura, para el transporte, como taxis, pues la familia transporta el agua o transporta la madera que vende. Bueno, si esquilmas esos burros, lo que haces es, uno, tienes un problema sanitario. Dos, estás quitando muchísimo, estás evitando el desarrollo. ¿Por qué? Porque esos horsepowers, esos caballos de potencia de un motor, en algunos sitios son animal, ¿vale? No son de combustible. Por supuesto, hablamos de que si tú tienes un mercado grande, yo que soy del sur y estoy cerca del puerto de Algeciras, entre comillas, eh, un puerto lento es un puerto muerto. Por lo tanto, si tú chequeas muchos contenedores, tu puerto es lento y nadie quiere comprarte el acceso en ese puerto. Lo mismo pasa en Rotterdam o en Ámsterdam. Son puertos que han desbancado a Algeciras en el tráfico de cocaína. ¿Por qué? Son puertos rápidos, tienen un porcentaje bajo de chequeo. Bien, pues por ahí al final juegas la estadística. Dejas que se pille un contenedor, un alijo, y pasan 15 más. Bueno, pues eso también lo tenéis en la industria del ajiao, en la coca en el sur de Andalucía o en el norte de Europa. Y también la medicina tradicional china, pues también lleva a falsificaciones. Incremento esos puertos, más tráfico, pues es un puerto más apto para el crimen organizado. Esto no es que no hagamos puertos grandes, es que entendamos que los criminales no son tontos y si el mercado es muy grande es más fácil que no te pillen. Es así de sencillo. Bueno, pues se esquilman y tenemos riesgos para la salud. Jo, es casualidad que tengamos una pandemia y no sabemos si ha sido el pangolín, el consumo de pangolín, pero resulta que ahora en África, por usos de la medicina tradicional, tenemos mataderos ilegales por toda África despiezando mulos. ¿Eso no va a traer ninguna consecuencia sanitaria? Bueno, pues al final el tema del burrito solamente lo defiende la ONG británica Save the Donkey y poco más. Al burrito no le hace caso nadie, nadie. Pero fijaros lo que puede pasar con los burritos. Y luego, si quisiéramos ver, ya para ir cerrando y no poner la cabeza como un bombo, porque sé que esto es mucha info, si salta alguna crisis internacional en África por cualquier cosa, hace unas semanas hemos estado siguiendo casi al día a día la crisis de Níger, el golpe de Estado en Níger. Pues, ¿por qué China solamente ha dicho que quiere que lleguen todos a muy buen acuerdo y ha sido el actor que no se ha pronunciado mucho? Bueno, China tiene grandes intereses en Níger, como sería el oleoducto Níger a Benin, tiene una refinería de petróleo que con un 37% de su propiedad, que también ha financiado ella con sus bancos, en el sur, también sacando producción de los campos de Agadem y de Agadez, de ambos, también intentó gestionar unas minas de uranio hace años que no eran rentables, pero ahora puede que desde 2009 esa producción de uranio sí sea rentable y además está controlando la construcción de una hidroeléctrica, de una presa que ha parado las obras por la imposibilidad por la posibilidad de que no le paguen y ha despedido a todo el mundo. Es decir, da mucho empleo, pero cuando quita empleo, pues también lo da y no da indemnización. Es decir, hay que ver el desarrollo de infraestructuras en todo, en lo bueno y en lo malo. Entonces, ¿es casualidad que salte un golpe en Níger y China tenga presencia? No, si estudiáramos ahora Gabón, seguramente encontraríamos algo chino. Cuando vayamos a Mauritania, encontraremos puertos chinos. Cuando encontraremos acuerdos comerciales realizados durante la época del COVID o ayuda humanitaria. Es decir, encontraremos presencia china en todo el continente, en mayor o menor medida. Y esto continuará y se extenderá. Y el sueño de Xi Jinping de la China global es eso, una China en el mundo entero. Y lo preocupante del modelo de Xi Jinping no es el desarrollo global del mundo, sino la alternativa de modelo que propone. Es el ejemplo que dice, oye, yo he tenido 30 años de desarrollo económico en una no democracia, con una economía liberal, pero totalmente controlada por la tecnología o muy autocrática o donde yo soy el que manda. Y punto. Este es un modelo perfectamente válido y además sustitutivo o
equivalente del que te ofrece el anglosajón, el estadounidense o el europeo o el occidental. Entonces, el sueño de Xi Jinping va por ahí. La infraestructura y el mercado de consumo solamente son herramientas para el sueño chino. Sí, no sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Ya veis que hemos hablado bueno, Felipe ha hablado sobre muchísimas cosas, incluida el apartado militar, la nueva ruta a la seda. Vamos, que su análisis ha sido bastante profundo y amplio. Y yo pues un poco leyendo un poco lo que he visto en el chat, ¿no? De que, bueno, siempre hay alguien que se molesta con igual estos análisis o cuando se habla de China es muy difícil, ¿no? Que llueva a gusto de todos, pero tampoco creo que haya nada malo, ¿no? De criticar las cosas que hace mal China y de alabar las cosas que China hace bien, ¿no? Y creo que ¿no? El trabajo, pues, de un analista es contar ambas cosas y no quedarse solo con lo bueno o con lo malo. Y la presencia de China en África es un caso bastante significativo en este sentido, ¿no? Porque se puede hablar sobre que los países africanos necesitan infraestructura. China está dispuesta o ha estado dispuesta a financiar esos proyectos, pero también se puede decir que muchos de esos proyectos han acabado siendo, como se llama o como se conoce, elefantes blancos, ¿no? Que no aportan nada a una economía nacional o local, o han acabado con casos de corrupción o con problemas medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco creo que haya ningún problema, ¿no? Por comentar los pros y los contras de China o de cualquier otro país del mundo. Y además un proyecto como la Nueva Ruta de la Seda, como ha dicho Felipe, que es faraónico, que es uno de los proyectos más grandes que hay en el siglo XXI como mínimo. Evidentemente tiene sus partes malas y sus partes buenas. Y ahora que he leído una pregunta en el chat, que lo he recordado, que es verdad que lo ha hecho antes, que lo he dicho antes, que cómo responde China a la autonomía estratégica de Europa, más que de Estados Unidos, ¿no? Porque la autonomía estratégica es un concepto europeo y más francés. Y antes de dar a Felipe la palabra, si quiero comentar, China le gusta la idea de la autonomía estratégica en el sentido de que ve a este concepto como un intento de algunos países europeos de distanciarse un poco de Estados Unidos. ¿No? Porque Macron, especialmente Macron, que quiere tener una menor dependencia en cuestiones de seguridad, especialmente de Estados Unidos, quiere, por ejemplo, o planteó la idea del ejército europeo, y entonces China le interesa, ¿no? Y de hecho le interesa que eso se lleve a cabo para que Europa dependa menos de Estados Unidos y para que Europa tenga digamos, una política exterior, una política más independiente y de esa forma poder, digamos, presionar o tener una mejor relación con Europa en el sentido de que no estará Estados Unidos detrás, ¿no? No sé si me he explicado. Y es interesante porque muchas veces se dice que el concepto de la autonomía estratégica la utilizan más los diplomáticos chinos que los europeos, ¿no? Porque siempre están con esa idea de que Europa no debe seguir o no debe depender de Estados Unidos y de esa forma también viendo pues el lado negativo, como he comentado antes, China tendría más posibilidades y más capacidad de presionar a Europa y de que Europa pues se acerque más a China y no siga a Estados Unidos en ese choque frontal, ¿no? que Washington está intentando llevar a cabo con Pekín. Y la autonomía estratégica es un concepto más europeo que estadounidense, ¿no? Y se lleva a cabo sobre todo antes de la guerra de Ucrania y con la invasión rusa de Ucrania, pues ya no se habla tanto de la autonomía estratégica por ser un concepto que evidentemente ha demostrado que no es acorde a la realidad, porque al final la guerra en Ucrania ha demostrado que Europa depende muchísimo de Estados Unidos en cuestiones de seguridad y de defensa, porque el mayor apoyo de Ucrania ha sido la OTAN, Estados Unidos, y los países europeos muchas veces han tenido problemas industriales, de producción, de políticos, etcétera, etcétera, para apoyar a Kiev.
No sé si quieres comentar tú algo sobre la autonomía estratégica, cómo ve China las relaciones con Europa. Sé que nos vamos un poco del continente africano, pero bueno, ya que lo han preguntado, no sé si quieres comentar algo. Pues no, pues mira, dos cositas. Eh, Cuando, por ejemplo, porque infelizmente es algo muy complicado. Por ejemplo, como veis, cuando alguien se molesta por un análisis de datos, yo intento decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, no pongo el mismo ejemplo, pero por ejemplo, yo cubrí la guerra de Ucrania desde el lado prorruso en las trincheras de Slavyansk. Para los rusos, yo era un espía europeo y por lo tanto se me tenía que dar caza y muerte. Pero para los ucranianos era un prorruso. Aquí pasa exactamente igual. Si critico un proyecto de infraestructuras chino, soy pro-otanista, y si saco los beneficios de la diplomacia del ping-pong, pues soy pro-chino, ¿no? Es decir, lo importante es que cuando alguien vea una presentación, un artículo, tiene que hacer el trabajo, tiene que ir al perfil de quien está hablando, tiene que chequear si lo que dice se lo lleva al viento, si es propaganda, si es un funambulista, si ha sacado datos. ¿Por qué las presentaciones pueden ser un poco toscas, la que hemos visto? Pues porque todas las fotos llevan su pie de foto para no sacar un dato de contexto, que tenga una referencia a la fuente de dónde hemos sacado ese PDF, que se pueda ver si ese think tank está financiado por uno o por otro. Y esto me lleva de nuevo a lo que decía Anders sobre la financiación de estos medios. Si no tienen el apoyo de la suscripción, no podremos imprimir y no podremos invertir tanto tiempo en estas investigaciones y que sea algo coherente. Yo estoy totalmente de acuerdo en debatir con alguien que me dé datos contra datos. Y la gente debe buscar eso, datos, el retweet, la desinformación. Eso es contra lo que luchamos, ¿no? Así que eso es la anécdota. Independencia estratégica. China, todo lo que desmontar Europa es muy sencillo, lo hemos visto durante la guerra de Ucrania, y tú no tienes una voluntad europea en política exterior cohesionada. ¿Qué quiere decir esto? Habéis en las últimas elecciones españolas, cuando habéis ido a votar, ¿qué os han contado sobre política exterior? Nada, ni está ni se la espera. Eh, China, cuando se enfrenta a Europa, es muy sencillo. No tiene que enfrentarse a un debate continental ni de la Unión Europea. Tiene que enfrentarse país a país. Y con sacar a dos países del tiesto, ya no tienes unidad. Y por lo tanto, ahí vuelves a tener grupos dentro de la Unión Europea. Las locomotoras del norte, los lentos del sur, por no llamarles el acrónimo que nos pusieron en su día a Portugal, Portugal, Italia, Grecia y España. Entonces, China, todo lo que sea no luchar con el único bloque, su gran rival es Estados Unidos, el resto todo le va a ser más sencillo. Y además, Eurasia, es decir, toda la ruta de la seda, aparte de tener una connotación histórica, también tiene una connotación de alianza. Es mucho más sencillo entrar a comerciar país con país, como ha hecho con España con sus puertos o con Grecia. eh, y además la otra vía la tiene complicada. Nosotros, yo creo que al final quien nos está sacando los colores a Europa somos nosotros mismos, cuando hemos necesitado una guerra de Ucrania para intentar hablar todos al unísono, cuando estamos viendo que el Sahel se desmonta y nosotros estamos a por uvas. eh, Eso lo que tendría que ser es qué lejos estamos de una Unión Europea cohesionada, proactiva, que trabaje al unísono. Y por lo tanto, yo todo lo que no sea fortalecer esos pilares, creo que son tareas muy complicadas. Italia ha tirado con acuerdos con Marruecos en tema de hidrocarburos, Francia siempre lo hizo con Libia en su época, todo el mundo ha tirado para su agua para su sardina. Y en eso no hemos avanzado mucho, la verdad, desde lo que se refiere a política internacional, desde mi punto de vista. Otra pregunta que han hecho antes, cuando se está comentando el tema de la diplomacia people to people, es en qué consiste este tipo de diplomacia, cuáles son las claves de people to people. Pues imagínate que yo llego a tu país, tengo un acuerdo comercial, diplomático, gobernante, y pongo las bases claras de que a mí me importa que esto sea en relación de win-win, que tú ganes y que yo gane, eh, pero que ese win-win para ti sea porque me preocupe tu desarrollo, tu familia, tu bienestar y que todo vaya bien. ¿Eso cómo se plantea sobre el terreno? Pues cuando yo tengo una gran empresa,
Mi empresa lo que hace es que pone una escuela de formación profesional. Y entonces yo te voy a dar la formación a ese personal que luego le voy a dar empleo en mi fábrica. Y además voy a dar becas de estudios para que los estudiantes cameruneses puedan ir a estudiar 6 meses a Shanghái o a otra ciudad del interior de China, por ejemplo. Entonces vas creando pequeños puentes, pequeños lazos, basados en desarrollo educativo, cooperación, educación, ese tipo de relaciones. Y que tú y todo lo que se pueda proyectar una vez que tú tienes una casa, un techo, una comida, un trabajo, y puedes empezar a proyectar necesidades, ¿no? Bueno, pues eso lo hace China con muchos pasitos, ¿no? Podéis buscar en Facebook un montón de, por ejemplo, en Angola, Escuela de Formación Profesional de Soldadores. Y te dice las actividades que hacen con la comunidad, si tienen comidas los fines de semana, por ejemplo. Todas las urbanizaciones y ciudades que está construyendo China, no solamente, por ejemplo, para personal militar, para que los oficiales tengan unos buenos cuarteles, sino, por ejemplo, urbanizaciones al estilo chino, grandes edificios altos, donde puedes dar vivienda, apartamentos pequeños, económicos, rentables, construcciones muy rápidas. Sabéis que los chinos construyen un hospital en 10 días, pues ese tipo de construcción, y das vivienda. Estás mejorando alcantarillado, vivienda, ya estás elevando el nivel de vida. Pasas de una aldea, de una infravivienda, a algo mejor. Cuando ya tienes vivienda, puedes ir a las actividades de la comunidad. Igual te interesa aprender chino antes que inglés. Esa es la diplomacia people to people, es decir, a pie de calle y con este tipo de cosas. Que no se quede en la esfera del diplomático chino de la embajada con el presidente del país africano en turno. Este tipo. Un campeonato de ping-pong, la barbacoa de los domingos con los de la empresa, eso es diplomacia people to people. Sí, de hecho, la diplomacia people to people sale en el documento, digamos, oficial de la nueva Ruta a la Seda, que uno de los 5 objetivos de la Ruta a la Seda, en base a ese documento, es eso, fomentar la diplomacia people to people, porque muchas veces pensamos que la Ruta a la Seda es solo temas de infraestructuras, temas de puertos, carreteras, eh, líneas ferroviarias, etcétera, etcétera, pero no, es mucho más que todo eso, ¿no? Y es uno de los objetivos es fomentar los lazos culturales, fomentar los lazos entre los pueblos, el tema, como ha dicho Felipe, de las becas, institutos Confucio, vamos, que es mucho más que todo eso, que es mucho más que la construcción de infraestructuras, la nueva ruta a la seda, ¿no? También se pretende fomentar el entendimiento político, el comercio sin trabas, el entendimiento monetario, etcétera, etcétera. Y entonces es una cosa que siempre obviamos cuando pensamos en la ruta de la seda, ¿no? Siempre pensamos en eso, en las infraestructuras o en cosas militares, ¿no? Muchas veces, pero bueno, que también tienen un apartado, un aspecto más humano, que es como la diplomacia people to people, que forma parte también de la diplomacia pública de China, ¿no? Y del poder blando que trata de proyectar en el exterior. Por ejemplo, imaginemos algo muy, muy sencillo. Todos los que hayan ido de Erasmus o hayan viajado o hayan vivido en otro país, ¿con qué sentimientos se vienen a ese país? Si aprenden un idioma, ¿qué es su corazoncito? ¿Qué les dice ese país? ¿Les gusta o no les gusta? Tú imagínate que tienes un desempleo estructural en tu país y que tú pasas a dar trabajo a 2 generaciones de tu familia, la misma empresa china, y que además te enseñan un poquito de chino y te pagan el viaje para que conozcas cómo es una escuela de mecánicos en China. O te ponen una escuela y eso mejora el futuro profesional de tu pueblo. Y además, yo perfectamente puedo, una de las estrategias del sueño chino es ensalzar el siglo de la humillación de China durante las guerras del opio, todo lo que hicieron las potencias rusas, francesa, Estados Unidos, que invadieron luego también después de la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial China. China tiene ese hermanamiento con África en la teoría de la colonización. Lo que quieren es no asociarse con una colonización, pero sí aprovechar ese sentimiento anticolonialista. Entonces tú pon esto en la coctelera. Trabajo,
desarrollo, economía, te enseño el idioma, tienes futuro. Además, yo soy tu aliado frente al anticolonialismo. Imaginad qué vínculos crea. Tú no estás comprando bolsillos, tú estás ganando corazones.